Buenas noches tengan todos ustedes y buenas noches al respetado jurado. Mi nombre es Paola Elhaik y hoy en representación del semillero Chio Venda de la Universidad del Atlántico me propongo presentarles a ustedes la ponencia que hemos titulado Pautas jurídico-procesales para el correcto funcionamiento del control de convencionalidad en un proceso de justicia de transición, como el que estamos viviendo nosotros actualmente en Colombia. Para poder empezar a desarrollar esta ponencia, es necesario que todos en este recinto nos hagamos una primera pregunta. ¿Cuál será el papel del juez especial de paz dentro del proceso de justicia de transición que estamos viviendo? Frente a eso debemos tener claro dos cosas iniciales. La primera de ellas es que el juez se convierte hoy en día dentro de un proceso de justicia de transición como el colombiano en un salvaguarda de derechos humanos, cosa que no debería ser novedad para la jurisdicción colombiana en el entendido de que a raíz de la realización de la Constitución del 91, Colombia empieza a consagrarse como un Estado social de derecho. Siendo así, constitucionalmente estamos en la obligación, tanto los jueces como cada uno de los ciudadanos, de proteger los derechos humanos. A partir de aquí me gustaría entrar en lo que se llama control de constitucionalidad en Colombia y que es referente a este estudio normativo que hacemos acerca de la correcta aplicación de las normas internas colombianas. Es bueno hacerlo en la medida en que nos genera un control directo sobre cómo estamos normatizando Colombia. Sin embargo, nuevamente yéndonos al aspecto de que estamos en una justicia de transición, debemos tener en cuenta de que un control de constitucionalidad únicamente va a tener mella dentro del ordenamiento interno. Entonces, ¿cómo podemos salvaguardar las normas internacionales? Para esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha traído consigo este mecanismo que hemos llamado, o que todos conocemos como control de convencionalidad. Sin embargo, para que este control de convencionalidad pueda ejercerse dentro del ordenamiento interno colombiano, la misma Corte Interamericana ha generado un supuesto en el cual aplica que el juez será quien pueda hacer esta disposición ex oficio, es decir, de manera oficiosa. Partiendo de ahí, tenemos en el entendido que el juez colombiano debe convertirse dentro de este proceso de justicia de transición en un juez transnacional, protector de la norma interna, así como salvaguarda del Pacto de San José. Ya teniendo una contextualización precisa sobre lo que me quiero referir, me gustaría adentrarme un poco a ¿por qué este control de convencionalidad entonces llega a ser necesario o llega a ser vinculante dentro del ordenamiento interno colombiano? Entonces podemos partir inicialmente del hecho de que Colombia, al ratificar el Tratado del Pacto de San José, se obliga por bloque de constitucionalidad a realizar un cumplimiento sobre estos aspectos que trata la Corte Interamericana. Sin embargo, nuevamente yéndonos al aspecto constitucional colombiano, dentro de esta misma protección de nuestro Estado social de derecho, es necesario que los jueces colombianos conozcan un mecanismo eficaz y eficiente para poder salvaguardar las normas internacionales de protección de derechos humanos conforme a cómo está escrito el ordenamiento interno. A unas sabiendas de una cosa en particular: estamos bajo una jurisdicción especial de paz, lo que quiere decir que el ordenamiento interno colombiano no va a ser el mismo ordenamiento ordinario, sino que vamos a conllevar unos procesos especiales que necesitan igualmente unos mecanismos de control especiales. A partir de aquí, nuestra ponencia trae consigo 3 pautas precisas en materia procesal que me gustaría compartir con ustedes. Partamos de la primera de ellas, que es hacer un análisis sobre esto que les comentaba anteriormente de la distinción entre jurisdicción y competencia. Estamos hablando de que existe una jurisdicción especial para la paz, pero lo más preocupante dentro de este contexto es que aún hoy en día tenemos en vigencia la misma jurisdicción especial para la paz que surgió con el paramilitarismo y que ahora llega una nueva con la desmovilización de las guerrillas, y que lo preocupante es que todavía no se ha normatizado globalmente el tratamiento de justicia transicional. Y tenemos que tener en cuenta que no únicamente van a ser estos los acuerdos de paz, sino que más adelante vendrán desmovilizaciones de grupos beligerantes que aún se encuentran alzados en armas. Entonces, a partir de aquí se empieza a hablar de cuál va a ser entonces la competencia de este juez, que ya no tiene calidad de juez ordinario, sino que tiene calidad de juez especial de paz. ¿Cuáles son las pautas que nosotros direccionamos hacia cómo debe trabajar este juez? 2 cosas muy precisas. Primero,
debe ser un defensor y tener una cultura de derechos humanos. ¿Y esto cómo lo puede lograr? A través de la consecución de nuestra segunda recomendación. Colombia tiene un fenómeno metodológico en materia procesal y es la creación de estas bondades que trae el activismo judicial. El juez como un director y motor de todo el sistema procesal. A partir de ahí, y ya comentándoles la necesidad de que él pueda practicar controles de convencionalidad ex oficio, tenemos claro que lo primordial para que una justicia transicional realmente proteja los derechos humanos es que el juez se convierta en un activista judicial. Partiendo de aquí, vamos a una segunda pauta procesal. ¿En qué se basará entonces este juez especial de paz para poder contrarrestar estas normas internacionales que sopesan los tratados con las normas internas colombianas? Y es cuando nosotros proponemos la necesidad inminente de que los jueces puedan realizar una correlación directa entre el precedente judicial que dicta la Corte Interamericana en materia de justicia transicional y el precedente que tenemos ordinariamente en Colombia. Partiendo de qué supuesto, de que el juez especial para la paz deberá tener los criterios básicos de estudio de esta normatividad a través del principio de armonización entre la norma internacional y la norma interna. Porque ahora bien, lo que se busca con el control de convencionalidad no es destronar el control constitucional que se le hace a la normatividad interna colombiana. Lo que busca es salvaguardar la armonía que va a existir entre la protección de derechos dictaminada internacionalmente y la protección de derechos que como Estado social de derecho debemos tener presente. Y con esto vamos y llegamos entonces a la tercera pauta procesal que radica en la sentencia. ¿Por qué es necesario entonces ahondar en la sentencia? Porque estamos hablando del resultado de la motivación normativa del juez y del estudio que realizará previamente. A partir de aquí, nosotros recomendamos la aplicación de lo que la Corte Interamericana ha determinado, los exámenes de convencionalidad, haciendo énfasis en 3 exámenes específicos. El primer examen es el que busca entender por qué la convencionalidad puede entrar al ordenamiento jurídico colombiano sin necesidad de contrarrestar las normas internas. Un segundo examen que radica en la necesidad de armonizar esta normatividad internacional con la normatividad interna colombiana. Y por último, un tercer examen que llega a ser el más importante y es cómo el juez tendrá la potestad, entonces a partir de estas sentencias motivadas, generar un presupuesto en el cual una norma pueda convertirse en una norma inconvencional y deba ser necesario dejar de ser usada dentro del ordenamiento interno colombiano. Entonces, de aquí podemos discriminar 3 conclusiones muy precisas y muy prácticas para culminar mi ponencia. La primera de ellas, si no hay activismo judicial dentro del proceso colombiano, vamos a terminar teniendo un sistema judicial estructurado para una jurisdicción especial para la paz que no está controlado por códigos especiales de jurisdicción especial para la paz. Entonces vamos a tener un juez que, si bien es activista judicial, también puede acarrear en calidad de prevaricato cuando le toque tomar decisiones que no están positivamente normatizadas. Y para esto es necesario que él lo coloque en contraprestación con un mecanismo de control de protección internacional. Nuestra segunda conclusión radica en que es inminente que Colombia pueda normatizar la aplicabilidad y la ejecución de una justicia de transición que sea globalizada en un procedimiento. Acordémonos que estamos en un proceso de gestación de una paz estable y duradera. Por tanto, tenemos que garantizar los mecanismos jurídicos para esta paz estable y duradera. Y eso me lleva a la última conclusión de nuestra ponencia. Colombia no puede sustentar los acuerdos políticos en una jurisdicción que no esté totalmente terminada, porque entonces vamos a estar hablando de una paz estable y duradera que no tiene un soporte jurídico estable y duradero. Entonces, a partir de aquí es imposible que el juez deje de pensar que Colombia constitucionalmente tiene un mandato de protección de derechos humanos, internacionalmente tiene un compromiso pactado en materia política interestado y por convicción de generar una paz realmente de protección a la víctima y que cumpla los requerimientos de justicia de transición, debe ser un juez de un Estado social de derecho, no un juez de un Estado de derecho. Muchas gracias.